Un guerrero legendario llega a un reino aterrorizado por un monstruo sediento de sangre. Tras derrotarlo, despierta la furia de una criatura aún más peligrosa, la Madre del Horror. Años después, ya como rey, deberá enfrentarse a su destino en un combate final contra un dragón ancestral. Gloria, muerte y leyenda se cruzan en la historia de un hombre que desafió a los monstruos y se convirtió en uno. Dinamarca, año 507. En el corazón del reino, una fastuosa celebración tiene lugar en el majestuoso Salón de Heorot, construido por el rey Hrothgar como símbolo de gloria y unidad para su pueblo. La alegría de los daneses era desbordante y el ambiente rebosaba de música, risas y abundante bebida. Entre todos los asistentes era el propio Hrothgar quien más bebía, entregado al festín sin moderación. Su aspecto era descuidado, balbuceaba incoherencias, tambaleaba al caminar y su rostro reflejaba los estragos del alcohol. Esta imagen causaba incomodidad, especialmente a su joven esposa, la reina Wealhtheow, quien lo observaba con evidente vergüenza. De pronto los invitados comenzaron a corear cánticos y a golpear el suelo al unísono, como si invocaran una fuerza antigua con su entusiasmo desenfrenado. Lejos del bullicioso salón, las colinas nevadas que rodeaban el reino permanecían en silencio, sumidas en una calma invernal. Sin embargo, en las profundidades de una cueva, una criatura monstruosa era atormentada por aquellos cantos. Cada nota, cada vibración se clavaba en su alma como una herida abierta. Pasada la medianoche, mientras la fiesta en Heorot seguía en su apogeo, algo terrible ocurrió. Las enormes puertas de madera estallaron con violencia y las antorchas se apagaron, sumiendo el lugar en una penumbra inquietante. Un grito aterrador resonó, el mismo que antes se oía a la distancia, pero ahora proveniente del umbral mismo del gran salón. El fuego del centro de Heorot cambió de color, tornando de un azul sobrenatural, y los daneses, presas del pánico, se armaron con lo que pudieron para enfrentar lo desconocido. La criatura entró. Era enorme, con una silueta vagamente humanoide, deformada y grotesca. Sus movimientos eran erráticos y su furia incontrolable. Los gritos de los presentes parecían desgarrar sus sentidos, provocándole un dolor insoportable que la volvía aún más violenta. Atacó sin piedad, centrando su ira en los más indefensos. Uno a uno los guerreros caían. La mano derecha del rey logró ocultar a la reina Wealhtheow, mientras Hrothgar, pese a su estado de embriaguez, no huyó. Permaneció en pie, desafiante. Con voz firme retó al monstruo a pelear. Pero la criatura no respondió con violencia inmediata. Lo observó con detenimiento, como si buscara algo en su mirada, como si intentara comprenderlo, y luego, sin razón aparente, se dio media vuelta y desapareció en la oscuridad. Confundida, Wealhtheow preguntó a su esposo qué era aquella bestia. Hrothgar, con expresión sombría, pronunció un solo nombre: Grendel. En lo profundo de la cueva, Grendel fue reprendido por su madre por haber matado hombres. Aunque no se le muestra claramente, su figura se insinúa en el reflejo de la poza, como un eco perturbador de algo ancestral. Grendel se lamenta por haberla hecho enojar, pero ella, con voz grave, le pregunta si Hrothgar estaba presente en la fiesta. A la mañana siguiente, los cuerpos fueron retirados del salón y llevados a la pira. Heorot fue cerrado y declarado lugar maldito. En una conversación con su mayordomo, Unferth, Hrothgar revela que Grendel ya había sembrado el terror en el pasado. Entonces, el rey ordena que se difunda un anuncio. Quien logre vencer a Grendel recibirá como recompensa la mitad de las riquezas del reino. Mientras tanto, en alta mar, un barco desafía una violenta tormenta. Su vela principal exhibe la imagen de un lobo, símbolo de ferocidad. En la proa, erguido entre las olas, se encuentra Beowulf, acompañado de su leal amigo y lugarteniente Wiglaf. A pesar del furioso oleaje, ambos exhortan a la tripulación a remar con todas sus fuerzas para alcanzar su destino. Finalmente, Beowulf y su grupo desembarcan en las costas de Dinamarca, donde son recibidos por un soldado que les exige identificarse. Beowulf responde con serenidad: han venido a enfrentarse a Grendel. El guardia los conduce ante el rey, quien, al reconocer al hijo de un viejo aliado, saluda a Beowulf con cálida hospitalidad. Una vez puestos al día, el rey Hrothgar le pregunta directamente a Beowulf cuál es el propósito de su visita. Con voz firme, el guerrero declara ante el pueblo que ha venido a liberar al reino de la amenaza que representa Grendel. En ese preciso instante, sus ojos se cruzan con los de la reina Wealhtheow, y Beowulf queda cautivado por su porte sereno y su belleza. Tras aquel silencioso intercambio de miradas, el rey ordena que se reabra el salón y ofrece hospitalidad a Beowulf y su tripulación: comida, bebida y un techo donde puedan reponer fuerzas antes de su enfrentamiento contra la bestia. Mientras se acomodan, Unferth, el mayordomo del rey, toma la palabra con una sonrisa irónica. Relata una historia que había oído. Una vez Beowulf perdió una simple carrera de natación. Con tono burlón cuestiona cómo un hombre que no pudo ganarle a otro humano en el agua sería capaz de vencer a un monstruo como Grendel. La atmósfera se tensa. Beowulf y Unferth comienzan a intercambiar insultos hasta que el héroe admite que efectivamente perdió aquella carrera.
Sin embargo, afirma que hay razones poderosas para ello y se dispone a contarlas. Mientras competía contra su rival, fue atacado por una criatura marina gigantesca. Su contrincante huyó aterrorizado, nadando a toda prisa hacia la seguridad de la orilla, mientras Beowulf se enfrentaba a la bestia en solitario. La venció, y no solo a ella, abatió a varias otras criaturas que emergieron de las profundidades. Pero hay una parte de la historia que Beowulf guarda para sí. Tras las batallas submarinas, se topó con una sirena de belleza hipnótica, tan deslumbrante que le impidió terminar con su vida. Algo en ella lo dejó paralizado, y por eso no completó la carrera como se esperaba. Acto seguido, Beowulf pregunta con sorna el nombre de su interlocutor. Al escuchar Unferth, lo ataca verbalmente, exponiendo su oscuro pasado. Un hombre con fama de cobarde, marcado por el crimen de haber asesinado a su propia familia. Lo acusa además de ser incapaz de proteger al reino. La tensión escala rápidamente hasta que ambos están al borde de la pelea. La confrontación se interrumpe solo gracias a la intervención del rey Hrothgar, quien ordena el fin de la disputa. Después del altercado, Hrothgar se retira a sus aposentos, mientras la reina entona una melodía para los visitantes gautas, dedicando en especial la canción al valiente Beowulf. Más tarde, el rey hace llamar a Beowulf en privado. Le muestra el cuerno real de dragón, una antigua reliquia obtenida en una de sus tantas batallas. Con solemnidad le promete que si logra destruir a Grendel, ese símbolo de poder le pertenecerá. Avanzada la noche, Beowulf le pide a la reina que cante una nueva melodía, con la intención de apartarla del rey, quien ya se había retirado a descansar. Mientras su canto inunda el salón, en lo profundo de la tierra, Grendel se despierta, perturbado por el eco de las voces humanas. Conforme el tiempo pasa, los daneses se retiran uno a uno, dejando el gran salón en manos de Beowulf y sus hombres, quienes se alistan para el combate inminente. En ese momento, la reina intenta advertir a Beowulf sobre un secreto relacionado con Grendel, pero él la interrumpe despojándose de su armadura. Al preguntarle el motivo, Beowulf le explica que ninguna arma forjada por el hombre puede herir al monstruo. Por ello, ha decidido luchar cuerpo a cuerpo, confiando únicamente en su fuerza. Ya a solas, Wiglaf expresa sus dudas acerca de lo que enfrentarán. A pesar de ello, pregunta a su líder qué deben hacer. Beowulf, con determinación, les ordena cantar su nombre, como un desafío directo al monstruo. Los gautas obedecen y sus voces retumban en el silencio de la noche, alcanzando las profundidades donde habita Grendel. De pronto, un golpe estremecedor sacude las puertas del salón. Uno de los guerreros se atreve a abrir, pero es recibido por una fuerza brutal. La criatura derriba la puerta y lo mata de inmediato. Las antorchas se apagan al instante y unas llamas de un azul espectral emergen, anunciando la llegada de Grendel. El monstruo irrumpe con violencia, acabando con varios guerreros gautas. Pero entonces Beowulf se aproxima sin miedo, dispuesto a enfrentarlo. Tras ver cómo uno de sus hombres es devorado por la bestia, Beowulf se lanza al combate. Su fuerza, velocidad y estrategia sorprenden. No solo logra resistir los ataques de Grendel, sino que también descubre su punto débil. El monstruo sufre ante los sonidos estridentes. Aprovechando esa debilidad, Beowulf salta sobre su espalda y golpea con fuerza sus sensibles cavidades auditivas. El alarido que emite Grendel es desgarrador. Por primera vez, el cazador se convierte en presa. Grendel intentó escapar, pero su brazo quedó atrapado en unas gruesas cadenas que colgaban del techo. Beowulf, sin vacilar, lo sujetó con fuerza, impidiéndole la huida. En su desesperación, el monstruo forcejeó hasta que su extremidad quedó aprisionada entre la pesada puerta y el marco de roble. De pronto, la criatura emitió un sonido gutural que, para sorpresa de todos, parecía hablar. Sin embargo, sus palabras eran ininteligibles para Beowulf, quien, en respuesta, proclamó con orgullo su nombre antes de arrancarle el brazo con brutal determinación. Herido de muerte, Grendel logró escapar tambaleándose hacia su cueva, dejando un rastro de sangre tras de sí. Wiglaf, testigo de la hazaña, alzó triunfalmente el brazo cercenado, anunciando la victoria de Beowulf. Los gautas que sobrevivieron estallaron en vítores, celebrando con júbilo la caída del temido monstruo. La noticia llegó rápidamente a los aposentos del rey Hrothgar, quien, conmovido, elevó una oración de gratitud a Odín por la victoria concedida. Animado por la euforia, el rey exigió a la reina Wealhtheow que compartiera su lecho esa noche, alegando que el reino necesitaba un heredero, pero ella, dolida, lo confrontó por haberse acostado con otra mujer. Hrothgar, lejos de negarlo, lamentó únicamente haberle confesado aquella infidelidad. Mientras tanto, en las profundidades de su guarida, Grendel agonizaba. Su madre apareció entre sombras y con voz grave le preguntó quién era el responsable de su sufrimiento. Con su último aliento, Grendel susurró el nombre de su verdugo, Beowulf, y le prometió que él pagaría por lo que le había hecho. Días después, tras honrar con solemnidad a los gautas caídos en combate, Hrothgar organizó una gran celebración en Heorot en honor al valiente guerrero. Durante la ceremonia, el rey entregó a Beowulf el cuerno de oro, emblema sagrado del linaje real danés, el cual le fue entregado personalmente por la reina.
A pesar del ambiente festivo, Wiglaf se mantenía inquieto. Sin poder quitarse la inquietud de encima, fue hasta la costa para preparar su embarcación, decidido a zarpar al amanecer. Esa misma noche, en la cueva, la madre de Grendel lloraba la pérdida de su hijo. Sin embargo, su pena se transformó en furia, y pronto se lanzó al vuelo en dirección a Georoth, decidida a encontrar al asesino. Al llegar, tomó una forma ilusoria, y apareciéndose como la reina Wealhtheow, se acercó a Beowulf con una súplica perturbadora. Le pidió que le diera un hijo. Beowulf, confundido, se dio cuenta de que estaba atrapado en una ensoñación. Despertó sobresaltado justo cuando el rostro de la reina se deformaba en una figura demoníaca. Al incorporarse, horrorizado, descubrió que todos sus hombres habían sido asesinados durante la noche. Sus cuerpos colgaban de las vigas del salón, en una escena dantesca. Wiglaf llegó poco después y al ver el horror expresó sus dudas. Tal vez Grendel aún vivía, quizá le había vuelto a crecer el brazo. Más tarde, Hrothgar les reveló la verdad. Los Gautas habían sido masacrados por la madre de Grendel. El rey parecía saber mucho sobre ella, pero cuando Beowulf le preguntó quién era el padre de Grendel, Hrothgar titubeó, evadiendo la respuesta. En ese momento, Unferth irrumpió la conversación. Con gesto solemne se disculpó con Beowulf por haber dudado de su valor, y como muestra de respeto, le entregó la espada ancestral de su familia, confiando en que pudiera ayudarlo a derrotar a la nueva amenaza. Beowulf aceptó la espada, pero le advirtió que quizá no volvería con vida y que el arma podría perderse para siempre. Sin embargo, Unferth le respondió con dignidad: mientras esté contigo, jamás estará perdida. Con decisión renovada, Beowulf y Wiglaf se embarcaron rumbo a la cueva para vengar a sus camaradas caídos y acabar con la madre de Grendel. Tras una búsqueda sigilosa entre riscos y cavernas, encontraron finalmente la guarida. Allí, Wiglaf se ofreció a acompañarlo hasta el interior, pero Beowulf insistió en continuar solo. Armado con el cuerno de oro y la espada de Unferth, descendió hacia las sombras, decidido a enfrentar el mal con todo el peso de su destino. La cueva era profunda y sombría, pero el cuerno de dragón que Beowulf llevaba consigo irradiaba un resplandor mágico que iluminaba su camino con una luz tenue y sobrenatural. A medida que avanzaba, descubrió una cámara repleta de oro, huesos calcinados y restos humanos esparcidos entre las rocas. En el centro, sobre un altar de piedra oscura, yacía el cuerpo sin vida de Grendel. De pronto, una voz femenina, grave y resonante, se elevó entre los ecos de la caverna. Era la madre de Grendel, que desde las sombras preguntaba la identidad del intruso. Sin previo aviso, emergió del agua, transformada en una figura humana de inquietante belleza. Su presencia hechizó a Beowulf, quien quedó paralizado, del mismo modo en que una vez quedó hipnotizado por la sirena de su antigua travesía marina. Una vez más parecía vulnerable al influjo de seres femeninos con poderes místicos. La criatura, fascinada por la fuerza y apariencia de Beowulf, intentó seducirlo. Le prometió poder absoluto, un reino bajo su mando y una gloria eterna, todo a cambio de acostarse con ella y engendrar un nuevo heredero. Beowulf, aún con la espada de Unferth en mano, intentó atacarla. Sin embargo, el arma resultó inútil contra ella. Con facilidad desarmó al guerrero, lo envolvió en un beso ardiente y le arrebató el cuerno de dragón, usándolo como prenda simbólica de su pacto. Durante un instante, Beowulf vaciló. La tentación lo envolvía. Pese a su reputación y sus principios, pareció contemplar la oferta de la bruja, aún consciente del precio que podría pagar. Más tarde, de regreso en Georoth, Beowulf arrojó la cabeza de Grendel a los pies del rey y proclamó, con voz firme y mirada altiva, que no solo había dado muerte al monstruo, sino también a su madre. El salón estalló en vítores. Esa noche, en la cena de celebración, relató su aventura, afirmando que había perdido el cuerno en el fragor del combate con la criatura. Tras la celebración, Hrothgar lo llamó en privado. Quería escuchar sin testigos la historia completa sobre el encuentro con la madre de Grendel. Beowulf repitió su relato, pero esta vez su voz mostraba matices de duda y vacilación, dejando entrever que ocultaba parte de la verdad. Cuando Beowulf se refirió a la criatura como una bruja, Hrothgar no se dejó engañar. Con tono sombrío sugirió, sin decirlo abiertamente, que él también había sido seducido por ella tiempo atrás. Fue entonces cuando Beowulf comprendió la verdad oculta. Hrothgar era el padre de Grendel. El pecado del rey, consumado décadas antes, había engendrado al monstruo, y ahora esa maldición pasaba a él. Afligido por la revelación, Hrothgar miró a Beowulf con una mezcla de resignación y alivio. De forma repentina declaró que tras su muerte todas sus posesiones, el reino, el trono e incluso su esposa, pasarían a manos del héroe. Sin esperar respuesta, se dirigió al balcón y ante la mirada atónita de Beowulf y la reina Wealhtheow, se lanzó al vacío, sellando su destino con una caída silenciosa. Tras el impacto, Unferth dio un paso al frente y sin titubear proclamó a Beowulf como el nuevo rey de Dinamarca. Pasaron los años. Beowulf, ahora envejecido y con las sienes cubiertas de canas, reinaba sobre el pueblo danés con firmeza.
Desde una colina, observaba a sus soldados obtener la victoria en una batalla más, y sin embargo en su mirada no había orgullo, sino melancolía. La promesa hecha por la madre de Grendel se había cumplido. Beowulf había gozado de gloria, poder y triunfos durante medio siglo. Ningún hombre igualaba su leyenda, pero en lo profundo de su alma, aquellos logros le sabían vacíos, deshonrosos. Sabía que no eran fruto puro de su valentía, sino la consecuencia de una unión impura con una criatura infernal. Incluso en el campo de batalla, su espíritu parecía desgastado. Se burló del enemigo que tenía enfrente, un joven llamado Finn, de Frisian, incitándolo a matarlo. Pero al ver que este dudaba, Beowulf soltó una amarga verdad. No podía matarlo, porque él, en realidad, ya había muerto hace mucho tiempo. De regreso a su reino, Beowulf se reencuentra en secreto con su amada Úrsula, una joven que lo amaba sinceramente, pese a que él aún compartía el trono con la reina Wealhtheow. Su relación, aunque profunda, permanecía oculta, aunque la reina hacía tiempo que lo sabía. Sin embargo, había optado por no confrontarlos, guardando silencio por dignidad o resignación. En medio de una conversación íntima, su encuentro se ve abruptamente interrumpido por la aparición de la reina. Esa misma noche, el pueblo celebraba con entusiasmo una representación popular del legendario enfrentamiento entre Beowulf y Grendel. La actuación llenaba de orgullo a los aldeanos y de nostalgia al rey, pero entonces Unferth se acerca y le presenta el cuerno de oro de Hrothgar. Había sido hallado en la costa, no muy lejos de la antigua cueva de Grendel, por uno de sus esclavos. Al verlo, el semblante de Beowulf se ensombrece. Sabía que la aparición del cuerno significaba que el pacto con la madre de Grendel había sido quebrado. La promesa ya no estaba vigente. Ordenan traer al esclavo. Al interrogarlo, este confiesa que simplemente lo había encontrado y pensaba devolverlo. Pero fue la reacción de Beowulf, su tono, sus palabras, lo que despertó la sospecha de Wealhtheow. En su mirada, ella entendió la verdad. Su esposo, como Hrothgar antes que él, también había sucumbido a los encantos de la bruja. Esa noche, Beowulf es atormentado por una pesadilla. En ella, un hombre lo persigue a través de los pasillos oscuros de la guarida maldita. Cuando finalmente lo alcanza, le revela su identidad con una sola palabra: padre. Beowulf se despierta sobresaltado. Úrsula lo consuela y lo deja descansar. Sin embargo, al salir discretamente de la habitación, se encuentra con Wealhtheow. La reina, serena pero inquisitiva, le pregunta sobre las pesadillas de su esposo. Úrsula, con honestidad, le confiesa que Beowulf aún la ama y le pregunta qué fue lo que los separó. Wealhtheow, con una tristeza contenida, responde: demasiados secretos. De pronto, una nueva tragedia golpea al reino. Un enorme dragón arrasa una aldea cercana, masacrando a casi todos sus habitantes. Solo Unferth logra sobrevivir y, aterrorizado, lleva un mensaje dirigido al rey: tu hijo te espera. Beowulf comprende de inmediato: el dragón es la encarnación de su pecado, el hijo que tuvo con la madre de Grendel. Sin perder tiempo, comienza a prepararse para el combate final. Le dice a Úrsula que se marche, que busque una vida verdadera y forme una familia con alguien que la ame sin sombra ni culpa. Cuando la joven se despide entre lágrimas, Wealhtheow entra por última vez a la alcoba del rey. Ambos se enfrentan a la verdad con franqueza. Beowulf le confiesa que fue débil ante las promesas de la bruja, y en ese momento se declaran su amor mutuo, reconociendo los errores del pasado, pero también el afecto que aún los une. Poco después, Beowulf y Wiglaf se arman y parten hacia la guarida del dragón. Una vez más, Beowulf insiste en continuar solo, decidido a enfrentar su destino sin comprometer a su fiel amigo. En el interior de la cueva, escucha una voz masculina que susurra, deliberando si debe matar a la reina o a Úrsula. Entonces aparece la bruja. Con una sonrisa cruel, le dice a Beowulf que ya es demasiado tarde para pactos o redenciones. De pronto surge un imponente dragón. Escupe fuego sobre Beowulf, quien apenas logra esquivarlo. La criatura alza el vuelo y Beowulf, decidido a acabar con él, se aferra a su espalda en pleno aire. En una arriesgada maniobra, logra pasar una gruesa cadena alrededor del cuello del dragón y tras una intensa lucha, ambos se precipitan al océano. Allí, entre olas embravecidas, Beowulf toma una vieja ancla oxidada y la clava en las fauces del monstruo justo cuando éste intenta resurgir. Sin embargo, el golpe no basta. El dragón sobrevive y se eleva nuevamente, esta vez con furia desatada, volando directo hacia el castillo de Heorot. Allí, en el puente principal, Wealhtheow y Úrsula conversaban cuando escucharon el rugido. El dragón descendió con velocidad aterradora y en un solo exhalar incendió ambas salidas del puente. Las llamas lo envolvieron todo, dejando a las dos mujeres atrapadas sin escapatoria, atrapadas entre el fuego y el abismo. Mientras Beowulf colgaba de una cadena alrededor del cuello del dragón, notó una mancha rojiza entre sus escamas. Al atacar con todas sus fuerzas, descubrió que aquella zona era la garganta del monstruo, un conducto directo a su corazón. Sin embargo, por más que lo intentó, no logró alcanzarlo. El dragón, furioso, se disponía a abrazar con su aliento de fuego a Wealhtheow y Úrsula, atrapadas en el puente del castillo. En un acto desesperado, Beowulf se mutiló, cortándose gran parte del brazo para liberarse de la cadena.
Aunque perdió su espada en el proceso, el sacrificio le permitió llegar al corazón de la bestia. Con un grito final, le arrancó el corazón, acabando con su vida y salvando a las mujeres en el último instante. Ambos, héroe y criatura, cayeron desde el cielo y rodaron por los acantilados, destruyendo el puente en su estrepitosa caída. Cuando la reina estuvo a punto de precipitarse al abismo, Wiglaf apareció justo a tiempo para salvarla. En la orilla, al pie del acantilado, yacían los cuerpos inmóviles de Beowulf y el dragón, mientras la marea comenzaba a cubrirlos. Beowulf, apenas consciente, observó cómo el dragón moribundo adoptaba una forma humana. Era una figura joven, casi idéntica a él mismo, cubierta por una piel dorada semejante a la de la bruja. En ese momento, Wiglaf llegó, buscando desesperadamente al rey. Beowulf, sabiendo que su muerte era inminente, le reveló que lo había designado como su sucesor. Con voz quebrada, le pidió que contara la verdad, que él no mató a la bruja. Aunque Wiglaf ya lo intuía, asintió en silencio. Finalmente, Beowulf cerró los ojos, encontrando la paz que le había sido esquiva durante años. Se le concedió un funeral vikingo. Su cuerpo fue colocado sobre un barco adornado con oro, acompañado por una espada en la mano y ofrendas a los dioses. Luego, la embarcación fue encendida en llamas y empujada al mar. Desde la costa, Wealhtheow y Úrsula lloraron juntas mientras el resto del pueblo se retiraba. Solo Wiglaf se quedó atrás, contemplando en silencio el navío envuelto en fuego hasta que se perdió en el horizonte. Entonces ocurrió algo inesperado. Desde las sombras del agua emergió la bruja, aún en forma humana y completamente desnuda. Caminó con gracia sobrenatural hasta la embarcación en llamas, se inclinó y le dio un último beso a Beowulf. Luego, sin mirar atrás, descendió suavemente hacia el mar, y con ella el barco se desmoronó y desapareció en las profundidades. Wiglaf observó todo sin moverse. Sus ojos se encontraron con los de la bruja por un instante eterno. Nadie supo qué pasó en ese intercambio silencioso, pero quedó la incógnita. ¿Sería Wiglaf diferente a Hrothgar y Beowulf o caería también bajo el mismo hechizo? Así concluye esta historia marcada por la gloria, el deseo y la maldición. Hasta la próxima.